¿Alguna vez te preguntaste por qué la Biblia habla de gigantes, pero hoy ya no vemos ninguno? No es ficción. No es metáfora. La Escritura los menciona claramente. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Génesis 6, 4. Eran reales. Medían más que cualquier humano común. Tenían fuerza descomunal. Y provocaban terror, incluso entre guerreros entrenados. Fueron llamados Nefilín, anaseos, refaitas. Y cuando los espías de Israel entraron a Canaán, dijeron, parecíamos langostas junto a ellos. Números 13, 33. La pregunta es, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué desaparecieron del relato bíblico? ¿Los eliminó Dios por completo? ¿Se extinguieron? ¿Fueron ocultados? ¿Se mezclaron entre nosotros? ¿O hay algo más profundo que aún no hemos entendido? Estas son las preguntas que responderemos en este video. Los gigantes no eran solo grandes enemigos físicos, eran distorsiones espirituales. Un intento del enemigo por contaminar el linaje mesiánico antes de que el Salvador pudiera nacer. Y lo más impactante es esto, no todos murieron en el diluvio. Algunos reaparecieron después, enfrentando a Josué, a Caleb y al mismo David. En este video no solo aprenderás qué eran los gigantes, sino por qué su desaparición es clave para entender cómo Dios protege su propósito. Así que quédate, porque lo que vas a descubrir te hará leer la Biblia con otros ojos, y entender tu batalla actual con más claridad. Esto es más que teología, y es una confirmación de que Dios sabe exactamente cómo limpiar el camino para su gloria. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más, iniciemos. Para entender el misterio de los gigantes, tenemos que volver al principio. Antes del diluvio, la tierra no solo estaba poblada por humanos, sino también por algo diferente. Algo que la Biblia describe en uno de sus pasajes más crípticos y controversiales. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, 1 y 2. Y luego viene el versículo que lo cambia todo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6, 4. Aquí aparece por primera vez la palabra Nefilín, que literalmente puede traducirse como los caídos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y cómo es posible que su unión con mujeres humanas produjera gigantes? Hay dos grandes interpretaciones. 1. La interpretación sobrenatural. Muchos estudiosos, incluyendo antiguos judíos y padres de la Iglesia, creían que estos hijos de Dios eran ángeles caídos. Seres espirituales rebeldes que descendieron a la tierra, tomaron forma física y se mezclaron con la humanidad. Sus hijos fueron los Nefilín, híbridos, mitad humanos, mitad algo más. No solo gigantes en tamaño, sino también en influencia, violencia y corrupción. 2. La interpretación humana. Otros sostienen que hijos de Dios se refiere a la línea piadosa de Set, y hijas de los hombres a la descendencia corrupta de Caín. Esta mezcla habría corrompido la herencia espiritual, y producido una generación rebelde y poderosa. Sin embargo, esta interpretación no explica por qué nacieron gigantes literalmente. Lo que sí sabemos con certeza es esto: el resultado de esa unión fue devastador. La maldad se multiplicó. La corrupción espiritual alcanzó niveles jamás vistos. Y Dios emitió una sentencia sin precedentes: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6, 3. Fue tan grave, que Dios decidió reiniciar todo con el diluvio. Pero aquí está el misterio. Después del diluvio, los gigantes regresaron. Y eso nos lleva al próximo bloque. ¿Por qué Dios envió el diluvio tras su aparición? Dios no es impulsivo. Cuando Él juzga, lo hace con precisión. Pero en Génesis 6, ocurre algo que rompe su paciencia divina. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. La tierra entera estaba contaminada, no solo por el pecado humano, sino por una corrupción mezclada, profunda, espiritual, producto de la aparición de los Nefilín,
Estos seres no eran humanos comunes. Eran híbridos, nacidos de una unión ilícita entre lo celestial y lo terrenal. Y su presencia no solo desató violencia, sino pervirtió el diseño de Dios para la humanidad. Los libros apócrifos como Enoc, aunque no canónicos, coinciden en algo interesante. Estos gigantes enseñaban prácticas ocultas, magia, hechicería, guerra, armas, alquimia, abortos y todo tipo de rebelión. La humanidad no solo estaba pecando, estaba siendo entrenada en maldad. La creación entera se desvió. Los animales, las plantas, el código genético estaba siendo alterado. Lo puro se estaba extinguiendo. La simiente se estaba contaminando. ¿Y cuál era el plan del enemigo? Destruir la posibilidad de que naciera el Mesías. Porque si toda la sangre humana estaba corrompida, ¿cómo vendría el Salvador prometido en Génesis 3:15? El diluvio no fue solo un castigo. Fue una cirugía a cielo abierto. Una intervención quirúrgica de emergencia para preservar la única línea pura que quedaba. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, varón justo, perfecto en sus generaciones. Génesis 6, 8 y 9. Esa frase, perfecto en sus generaciones, no solo habla de su carácter moral, sino de su linaje sin mezcla. Noé era parte de la línea genética original, no tocado por la distorsión de los Nefilín. Por eso fue elegido. Porque dentro de él corría una línea que podía llevarnos, generación tras generación, hasta Cristo. Dios envió el diluvio no porque se rindiera con la humanidad, sino porque estaba preservando la promesa. La cruz ya estaba en su agenda eterna. Y nada, ni siquiera gigantes, iban a detenerla. Pero aquí viene la gran pregunta. Si el diluvio destruyó todo, ¿cómo es que los gigantes reaparecen después? Esa es la intriga del siguiente bloque. ¿Cómo sobrevivieron algunos y reaparecieron después del diluvio? El diluvio fue total. Un juicio que cubrió toda la tierra, borrando civilizaciones, bestias y, supuestamente, a los Nefilín. Pero si eso es cierto, ¿cómo explicamos esto? También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Números 13:33. Esto fue dicho por los espías que Moisés envió a Canaán, siglos después del diluvio. ¿Gigantes? ¿Todavía? ¿Cómo es posible? Aquí entramos en uno de los mayores misterios de la Biblia. Un rompecabezas profético que aún hoy despierta debates. Te presento 3 posibles explicaciones bíblicas. 1. Segunda incursión de los hijos de Dios. Algunos estudiosos sugieren que, así como ocurrió antes del diluvio, una segunda rebelión angelical podría haber ocurrido después. Es decir, una nueva oleada de seres caídos bajó a la tierra, repitiendo el mismo patrón, unirse a mujeres humanas y crear otra generación de gigantes. Esto explicaría por qué se menciona Nefilín después de aquellos días. Génesis 6:4 lo insinúa al decir, y también después. 2. Genética corrupta preservada en esposas de los hijos de Noé. Otra teoría plantea que alguna porción de esa genética anormal pudo haberse transmitido a través de las esposas de los hijos de Noé. Recuerda, Dios salvó a Noé, su esposa, y sus 3 hijos con sus respectivas esposas. La Biblia destaca que Noé era perfecto en sus generaciones, pero no dice lo mismo de sus nueras. Si una de ellas llevaba sangre contaminada por los Nefilín, la mutación podría haber sobrevivido, dormida, pero viva, y resurgido en ciertas tribus con el paso de las generaciones. 3. No todos los Nefilín murieron físicamente. Otra posibilidad es que algunos gigantes sobrevivieron al juicio del diluvio. Tal vez en lugares altos, montañas, o con ayuda demoníaca. Aunque suena extremo, no sería la primera vez que el mal logra esquivar una sentencia. Satanás mismo no fue destruido en el Edén, sino que siguió operando, hasta hoy. Lo cierto es que, de alguna forma, los gigantes regresaron. Y Dios, nuevamente, tuvo que intervenir. Pero esta vez, usó a sus propios hijos, los israelitas, como instrumento de juicio. Y en el próximo bloque, verás cómo Josué, Caleb y un joven pastor llamado David fueron parte de esa misión divina. Después del diluvio, la humanidad comenzó de nuevo, pero no completamente libre del pasado. A medida que Israel avanzaba hacia la tierra prometida, no solo enfrentaron ciudades amuralladas o ejércitos enemigos, sino seres enormes,
Descendientes de los Nefilín. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Números 13, 33. Los espías enviados por Moisés no exageraban. El miedo que sintieron era real. Porque estas tribus no eran simplemente grandes. Eran colosales, violentas y estratégicamente ubicadas. ¿Quiénes eran estos gigantes? 1. Los Anakim, hijos de Anak. Vivían en Hebrón, un territorio que más tarde sería reclamado por nada menos que Caleb. A sus 85 años, Caleb dijo: «Dame ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré». Josué 14, 12. Y lo hizo. Con fe, expulsó a toda una raza de gigantes. No con tamaño físico, sino con obediencia radical. 2. Los Refaitas. Otro linaje gigantesco. Entre ellos estaba Og, rey de Basán. La Biblia describe su cama de hierro, de más de 4 metros de largo. Deuteronomio 3:11. Imagina su estatura real. Og fue vencido por Moisés y los israelitas en su paso hacia Canaán. Dios estaba utilizando a su pueblo para limpiar la tierra de una semilla corrompida. 3. Los filisteos. Y dentro de ellos, el más famoso de todos, Goliat de Gat. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Primera de Samuel 17, 4. Eso equivale a casi 3 metros de altura. Pero lo que hizo temblar al ejército de Israel fue su linaje. Era parte de los Refaitas, un descendiente directo de esa línea de gigantes que venía desde antes del diluvio. Y sin embargo, un pastor joven, sin armadura, con solo una honda y 5 piedras, lo derribó con una sola. ¿Por qué? Porque no era una batalla física, era espiritual. David no solo estaba enfrentando un gigante, estaba cerrando un ciclo, echando fuera algo que venía desde Génesis, reclamando con fe lo que el enemigo había usurpado con fuerza. Israel fue llamado a conquistar, pero también a purificar, a eliminar fortalezas físicas y genéticas que aún querían interrumpir el plan de Dios. Y con cada victoria sobre un gigante, la historia espiritual se reordenaba. Pero, ¿qué pasó con estos seres al final? ¿Desaparecieron? ¿Fueron exterminados completamente? Eso lo exploramos en el próximo bloque. Tras siglos de batallas, conquistas y juicios divinos, la Biblia deja de mencionar a los gigantes. Desaparecen del texto. Pero, ¿desaparecieron del mundo? No del todo. El silencio bíblico no siempre indica ausencia, sino cumplimiento. Dios había dado la orden, limpiar la tierra prometida, no solo de ídolos y culturas paganas, sino de linajes contaminados. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Caleb, Josué, David, conquistas como Jericó, Hebrón, Gat, todo formó parte de una estrategia divina más profunda de lo que parecía a simple vista. Y no quedó de los Anakim en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Josué 11, 22. Ahí estaban los últimos focos, y de esas ciudades saldría más tarde Goliat, como el último gran eco de una amenaza antigua. Cuando David lo derribó, no solo mató a un guerrero, cerró un ciclo espiritual. Y después de él, se levantaron sus hombres valientes para exterminar a los últimos descendientes de gigantes. Segunda de Samuel 21, del 15 al 22. Fue como una limpieza completa del ADN deformado, un juicio progresivo sobre una rebelión antigua. Entonces, ¿los Nefilín fueron completamente exterminados? Físicamente, todo indica que sí. Espiritualmente, la historia es más compleja. En el libro de Enoc, fuera del canon, pero útil para contexto hebreo, se sugiere que cuando los gigantes murieron, sus espíritus no fueron recibidos ni en el cielo ni en el infierno. Quedaron errantes en la tierra, como entidades demoníacas, sedientas de cuerpos, hambrientas de influencia. Esto concuerda con la visión hebrea de espíritus inmundos buscando habitar personas. Mateo 12, 43 habla de esto. Aunque no podemos basar doctrina en Enoc, el principio es claro: lo que empieza en lo físico, no siempre termina allí. Los Nefilín fueron juzgados en cuerpo, pero su rebelión dejó huella espiritual. Una marca que aún hoy influye al mundo. Entonces, sí, los gigantes ya no caminan entre nosotros.
Pero las estructuras espirituales que levantaron, la corrupción, el orgullo, la violencia desmedida, aún habitan culturas, sistemas y corazones. Por eso, la guerra espiritual no terminó con David. Solo cambió de escenario. Y en el próximo bloque vas a descubrir qué implicaciones proféticas tiene esto para ti hoy. Tal vez te preguntes, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Si los Nefilín desaparecieron, si los gigantes ya no existen físicamente, ¿por qué este tema importa hoy? La respuesta es simple, porque la batalla nunca fue solo genética, fue espiritual. Desde el principio, los gigantes fueron parte de una estrategia para interrumpir el plan de redención, corromper la línea que llevaría al Mesías, impulsar una civilización sin Dios, alimentada por violencia, orgullo y rebelión. Y hoy, aunque no veas gigantes de 3 metros caminando por las calles, si los ves en otras formas, sistemas que promueven la perversión, ideologías que exaltan al hombre y desprecian a Dios, culturas que celebran lo profano y ridiculizan lo sagrado, y, quizás lo más sutil, pensamientos internos que te dicen, nunca vas a poder. Eres muy pequeño para esa promesa. Ese gigante es invencible. Los gigantes cambiaron de forma, pero no de esencia. Hoy no se llaman Anac o Goliat, pero se visten de ansiedad, incredulidad, adicciones, rechazo, traumas. Y al igual que en tiempos antiguos, Dios sigue levantando a Caleb, Josué y David. Personas comunes, pero con una fe radical. Gente que dice, si Dios lo prometió, yo lo poseo. Ese gigante caerá, no por mi fuerza, sino por su espíritu. Pablo lo entendió así, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. La guerra continúa, y el campo de batalla ahora es tu mente, tu fe, tu obediencia. Cada vez que dices sí a Dios, aunque el miedo te tiemble en los huesos, estás derribando un Goliat. Cada vez que perdonas cuando podrías vengarte, cuando oras aunque no sientas, cuando crees aunque no veas, estás pisando tierra de gigantes. Y si alguna vez un gigante te intimidó, si alguna vez perdiste terreno, recuerda, Dios no busca perfectos, busca disponibles. Y si Él usó a un joven pastor con una onda, también puede usarte a ti. Porque la historia de los Nefilín no es solo un misterio antiguo, es una advertencia, pero también una invitación a no temer, a no retroceder, a no olvidar que si Dios eliminó gigantes por preservar su promesa, también hará lo necesario para preservar lo que puso en ti. Lo que ocurrió con los gigantes no fue un episodio aislado, no fue una rareza del Antiguo Testamento, fue parte de una guerra invisible, que aún hoy continúa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la Biblia es una. La guerra por la simiente prometida. Cuando Dios prometió en Génesis 3, 15, que de la mujer vendría una descendencia, que aplastaría la cabeza de la serpiente, el infierno entró en pánico, y desde ese momento, ha intentado interrumpir, distorsionar o destruir ese linaje. Los Nefilín fueron un intento brutal de corromper el ADN humano, de ensuciar la línea que llevaría a Cristo. Pero Dios no lo permitió. Envió el diluvio, levantó libertadores, derrotó reinos oscuros, y preservó la promesa generación tras generación, hasta que finalmente Jesús nació. Y cuando colgó de la cruz, esa batalla espiritual llegó a su clímax. Ahí no solo murió un hombre, se selló la victoria que los gigantes intentaron evitar. Aunque la cruz fue victoria final, la guerra no ha terminado para ti, porque ahora tú eres parte de esa simiente. Tú fuiste injertado en el linaje de la promesa. Tú cargas un propósito que también provoca reacción en el infierno. Y así como Dios eliminó gigantes para que Cristo naciera, también está limpiando tu camino, para que lo que Él puso en ti se cumpla. No te sorprendas si enfrentas oposición. No te asustes si sientes resistencia espiritual. Significa que estás en el campo correcto. Significa que tu vida tiene peso profético. Ahora comenta, Dios está limpiando mi camino y compártelo con alguien que sienta que está peleando solo. Y si esta palabra habló a tu espíritu, suscríbete, porque lo que Dios está haciendo con nosotros
Es parte de un mover profético. Esto no es un canal, es un llamado. Y juntos, veremos gigantes caer. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.